Fíjate lo que dice aquí. Invadir a Venezuela, derrocar a un tirano hambriento de poder y asegurar el suministro de petróleo es el objetivo de uno de los últimos videojuegos que saldrá al mercado en Estados Unidos, donde los creadores se nutren de temas polémicos de la realidad para idear sus productos. Esto sencillamente es la preparación para una invasión a Venezuela. Están preparando sobre todo al pueblo de los Estados Unidos. Y están, bueno, atacando para debilitarnos, para aislarnos. Pero yo les digo algo. Nosotros no queremos guerra, para nada. Ahora, ustedes vivieron una invasión. Y ustedes, bueno, sufrieron una invasión. Una masacre. Masacraron a este pueblo. Y bueno, ¿y dónde están los responsables de aquel genocidio? De aquel genocidio contra el pueblo panameño. Ahora, al general Torrijos lo mataron. Lo mataron, no fue que un accidente, ¿no? Torrijos lo mató la CIA. Como mataron a Allende, como mataron a Roldós, por cierto, un poquito antes o después de Torrijos. Un poquito antes, unos meses o días antes, murió Jaime Roldós en un accidente muy parecido de aviación. Esto es Contraélite. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los podescuchas de Contraélite. Hoy estamos aquí en sesión de emergencia. No necesariamente sesión de emergencia, pero para esclarecer muchas dudas que tenemos todos en la cabeza desde la madrugada del 3 de enero de 2026. Y para acompañarnos a despejar este pocotón de dudas el día de hoy, o por lo menos algunas en lo que cabe de este tiempo de duración del podcast, tenemos nuevamente a amigo del pod, el ingeniero Einstein Millán Arcia, quien es asesor de petróleo y gas upstream, egresado de la Universidad de Oklahoma, con maestría y estudios de doctorados allí, y también egresado de la Universidad de Oriente con, pregrado en ingeniería petrolera. Entonces nos acompaña hoy para esclarecer muchas dudas. Antes de comenzar toda esta conversación, ¿cómo estás, Jorge? Hola Vanessa, y bueno, bienvenido a Einstein, que de verdad un gran amigo del pod, como dices tú, nos honra con su presencia. Yo aquí estoy en una situación de pesimismo con todo lo que está pasando en Venezuela primordialmente, pero también monitoreando la situación en Irán. Está bastante seria y grave la cosa y empeorándose, y me estoy temiendo así lo peor también. Entonces, diciéndote eso, vamos a plantear las preguntas a nuestro gran invitado. Sí, exacto. Y muchas gracias nuevamente. Einstein, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo Gracias. estás? Encantado de dialogar con mis amigos de siempre. Nos sentimos bien, nos sentimos positivos, nos sentimos contentos y vemos un futuro brillante para nuestra nación y hopefully para el mundo también. Ok, mira, eso me gusta escucharlo porque he estado como que en un hoyo de miedo y depresión. No sé si es el trastorno eh, afectivo por la temporada y la época aquí en el invierno o todos los acontecimientos y sucesos. Pero primero, la primera pregunta que tengo, así que como que estaba preparando y diciéndole a Jorge como que ayúdame a organizar lo que estoy pensando. Ok, y va a estar larga. Tomando en cuenta eh, la baja producción actual de petróleo en Venezuela, que se estaba hablando de 800.000 barriles, pero tú eres el experto y sabrás exactamente cuál será la producción actual. El deterioro de la infraestructura petrolera en Venezuela, las deudas multimillonarias que tiene el Estado venezolano con las grandes petroleras estadounidenses, que muchas de ellas las que se fueron, el compromiso de pago de deuda a China con petróleo venezolano, el hecho de que después de ahorita de los sucesos del 3 de enero, se habla de que el flujo de caja petrolero venezolano está custodiado actualmente por el Tesoro estadounidense, y entonces cualquier dinero que se produzca de cualquier venta petrolera va a ir a como a una escrow account controlada por el Tesoro. Y entonces
Venezuela no estaría posiblemente viendo ninguna de estas ganancias a menos de que él sea bajo la autorización del gobierno estadounidense. Entonces, como que este pocotón de cosas, según, según tu opinión, ¿cuál es el primer paso para desenmarañar todo eso, toda esa situación? Sí. Tenemos varios elementos que hay que analizar allí, ¿no? Buenas tardes nuevamente a todos y gracias por la oportunidad a mis amigos de Contralite. Tenemos varios elementos que analizar allí, comenzando por la causa de todo, porque mucha gente ve las consecuencias, como lo que tú acabas de plantear, pero no ven la causa, el origen de todo. Iniciaste tu exposición preguntándome sobre la producción, ¿no? Y luego sobre los cuellos de botellas que podría haber aguas abajo. Voy a comenzar por allí, por la producción y luego vemos los cuellos de botella. ¿Ok? Hacia finales de diciembre, incluso creo que ya ha entrado el año nuevo, la vicepresidenta entonces había anunciado que se había logrado una producción de 1.200.000 barriles por día, superar 1.202.000 barriles por día la producción de petróleo de Venezuela. Eso fue anunciado públicamente por la vicepresidenta en las redes y ya nosotros lo habíamos eh, eh, proyectado eh, antes del último trimestre del año 2025, ¿no? Porque la gente solamente ve la figura de la OPEP, pero no ve que en la OPEP no se reportan unos 60, 70.000 barriles por día de condensado, que forman parte de la producción, ¿no? Los NGLs que llaman. Entonces, bien, Venezuela también tiene una capacidad de almacenamiento que es desconocida en realidad por muchos, pero que ronda, sumando la que está offshore, que es la flota de tanqueros disponible que, para almacenaje, que supera los 20 millones de barriles por día realmente. Es decir, que de haber existido o de existir un cuello de botella, pues fue marginal y fue hacia finales ya de mes, de enero. Sin embargo, nosotros tenemos que ver lo siguiente, de que Venezuela tiene compromisos con Rusia, trae una empresa que se llama Acuerdos, quise decir, con Rusia, trae una empresa que produce en Venezuela rusa, que es parte del Ministerio de Desarrollo ruso, de un nombre complicado, creo que se llama Roburesneft, perdona mi pronunciación en ruso, pero por allí va la cosa, ¿no? Que forma parte del Ministerio de Defensa de Desarrollo ruso. Y Rusia acaba de anunciar hoy de que ellos continuarán con sus inversiones en Venezuela, que esas inversiones hechas en Venezuela son de Rusia y por lo tanto deben ser respetadas. Eso lo anunció ya esta empresa a través del Departamento de Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno, el origen no era definitivamente el cartel de los soles. El origen no era tampoco que Maduro era un narcotraficante ni que era una amenaza para nadie. El origen era que lo que dijimos en 2022, 2023, de que Estados Unidos está corriendo ya, desapareciendo sus reservas probadas. Estados Unidos tiene reservas probadas en este momento de 31.000 millones, por ahí cerca de 31 millones de barriles por día a su producción actual, como hemos dicho ya repetidas ocasiones, solamente da para 6 a 7 años a la producción, al nivel de producción actual, repito. Entonces, por otro lado, las reservas de gas de ellos, unos 300 TCF, al consumo actual de unos 92.000 millones por día. Si mal no recuerdo la cifra, dan cerca de unos 10 a 13 años de producción. Y eso lo sabemos porque nosotros hemos recomendado también cuando hicimos la propuesta para controlar las asimetrías que había entre Venezuela y estos países que tienen ansias de hambre de energía, hambre de los recursos venezolanos, que nosotros teníamos que sí o sí llegar a acuerdos, y hoy lo recordé por Twitter a la vicepresidenta y a todas las autoridades de Venezuela, de que nosotros fallamos, Maduro falló, a pesar de que nosotros publicamos en septiembre de 2023 ese artículo, y él, Maduro, el presidente Maduro, públicamente dijo que lo iba a adoptar. Eso está en las redes. Pero sus ejecutores,
que no por casualidad era el novato Telechea uno de ellos, porque él habló con PDVSA y con el presidente de la CBG para que ejecutara dicho plan, no lo ejecutó. Ni licitó, ni hizo acuerdo con nadie. La idea era balancear asimetrías. Es decir, si yo pongo un frente en nuestras costas de intereses rusos, de intereses chinos o de intereses franceses, nadie se va a atrever a hacer lo que hicieron ellos a finales del año 2025, de bloquear con sus buques, con sus aviones y con sus militares a la costa venezolana, ¿verdad? Bueno, eso se lo recordamos hoy, de que ellos perdieron 2 preciados años para poner en práctica todo eso, y yo les pregunto, ¿quién desacató la orden del presidente Maduro y quién no ejecutó las órdenes de él? Porque las dio, repito, en diciembre de 2023. Luego que nosotros en septiembre de 2023 publicáramos ese artículo. De hecho, alguien publicó un artículo por la red diciendo de que el presidente Maduro había adoptado las propuestas de Einstein Millán en ese particular. Ahora, voto online, ¿qué va a pasar con Venezuela? Bueno, también hemos dicho nosotros de que nadie, ninguna corporación del Big Oil, a lo mejor pequeñas corporaciones sí pueden arriesgarse, porque son pequeños capitales, pero ninguna corporación del Big Oil va a arriesgar en medio de una incertidumbre política en Estados Unidos por el eventual impeachment de Trump, que ya muchas personas están trabajando en eso, arriesgar grandes capitales contando con sus palabras y su respaldo únicamente. Porque primero puede haber cambio de cachucha en Estados Unidos y cambio de cachucha en Venezuela. Porque en Venezuela también, allá en Venezuela, la presidenta encargada tiene 180 días, de acuerdo a la Constitución, para llamar a elecciones, aún en ausencia temporal. Entonces, ese es el escenario. Y de hecho, Exxon, la más grande de las operadoras estadounidenses, se le resistió a Trump, aunque está abierto a evaluar. Evaluar no quiere decir comprometerse. Evaluar es yo voy a ir a ver, yo voy a revisar, yo voy a abrir espacio para prepararme quizás en mis planes futuros a hacerlo. Cuando me consultaron 2 diarios argentinos, yo advertí de que si de alguna manera algunas compañías de mediano o pequeño tamaño invirtiese en Venezuela, su efecto se sentiría hacia el último trimestre de 2026. Porque primero pasan varias etapas conceptuales, después la etapa técnica y luego la etapa de consideración de la exposición de capital. A ver, no sé si respondí todas tus preguntas, me quedó alguna por allí. Bueno, y Yo creo que voy a Jorge iba a tomar un acotar una poquito, cosa. Ajá. voy a atajar esa, ¿cómo es? Ese jonrón. Y gracias, Einstein, por esa explicación tan sí, extraordinaria. Pero, como dice mi mamá, y que creo que le decía creo que decía mi abuela, yo haciéndome aquí el cochino echado, ¿qué pasa si él simplemente, como es un delincuente convicto, dice, bueno, sí, tú tienes razón, todo lo que tú dices, mira, yo sí, pero yo quiero real ya, dame oro de Bolívar, necesito ver real ya, Chevron, dame real ya, eso puede ocurrir, ¿verdad? Sí, él esperaba y lo anunció una inversión de $500 millones, pero eso está en su cabeza, tú sabes, estamos enfrente de un mentiroso patológico, enfrente de un individuo que miente hasta de colores, qué sé yo, el vestido que lleva su esposa, o cuántos hijos tiene, o si violó o no violó a menores de edad, o si robó, estafó la nación, nadie sabe eso. Pero miente, de hecho, tiene 34 cargos criminales, ¿no? Por algo es. Entonces, y Bernie Sanders fue el primero que los bautizó como mentiroso patológico, pathological liar. Entonces, por algo es. Ahora bien, nosotros no estamos en contra. Yo no estoy en contra como venezolano, y así se lo he hecho saber a quien me ha consultado de Petróleo de Venezuela, de la directiva, como lo efecto ha sido, de que nosotros no tenemos que estar opuestos a que invierta Villegas y todo el que llegue, siempre y cuando lo haga bajo nuestras reglas, respetando nuestras leyes y nuestras instituciones, y nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que es lo que importa. Aquí no va a venir ningún mandamás, ningún dictador, ningún emperadorcito a decir que él es el presidente activo, acting president de Venezuela, ni nada de eso. Eso está en su mente, eso está en su
en su delusional mind. El individuo tiene que, de hecho, ustedes saben que la Asamblea del Congreso estadounidense le prohibió ya tomar acciones militares en Estados Unidos sin consultarlo, sin tener su autorización. Acciones militares contra Venezuela sin tener la autorización del Congreso norteamericano. Es el, y ya por allí comienza. Está por verse cuál es la decisión del Tribunal Supremo sobre las tarifas. Si las tarifas se caen, caería en el escenario que tú estás planteando. Desespero por ingresos, porque la habla es que se perderían varios trillones. Si sale ganando Powell, el del Tesoro estadounidense, se hunde la economía estadounidense. De hecho, el sector manufactura está cayendo drástica y estrepitosamente en Estados Unidos, igual que el desempleo está aumentando. Es decir, él construyó su propia cárcel y las relaciones internacionales que está teniendo pues son fallidas todas. Su problema en geopolítica es que tiene malos asesores. Él cree que con el bullying puede salir adelante, pero hay una fuerza multinacional mucho más masiva realmente y mucho más poderosa. Hay muchos canales para negociar que no son precisamente el dólar. En Venezuela se utilizó, y ahorita lo descubrieron, no es secreto, y por eso lo decimos, el stablecoin. Es una moneda que no tiene ningún tipo de exposición y es transable en cualquier parte. Es decir, que ya la moneda fía está dejando de ser un impedimento para poder transar. Adelante. Pero una precisión rápida con eso, partiendo de eso muy brevemente antes de la próxima pregunta. Eso de que uno escucha de que se está comerciando, se estaba comerciando con el petroyuan, ¿eso es verdad o es un poco wishful thinking, deseos que empreñan? No, ¿Cómo fue que dice la presidenta Delcy? Pregnant birds. sí. No te olvides que con China y Rusia hay situaciones distintas. Con China hay una deuda remanente, una deuda también outstanding de entre 16 y 17 mil millones de dólares. Y con Rusia cerca de 3 mil millones de dólares. Entonces ellos pueden hacer esos acuerdos porque ellos mismos se cobran y se dan el vuelto. Toma tu petróleo, descuéntamelo tu deuda y lo convertimos. Esa es la explicación. ¿Sí? Y es mucho más sencillo. Pero ahora, mercados abiertos como las regulaciones que se hacen con Singapur o en Malasia o con cualquier país del Mediterráneo ya es otra cosa. Ahí utilizan los criptos, por ejemplo, o intercambian oro, por ejemplo. Pago en oro. Tú sabes Claro. que es correcto. Entonces, Eh, adelante. Sí, no, entonces, según Trump, porque como vimos, él pone a cada momento en su Truth Social y la vocería de ellos de prensa, ya Estados Unidos tiene 50 millones de barriles de petróleo en la mano y bueno, van a pagar una locha por la gasolina en Estados Unidos. Entonces, todo eso es como esa expresión tan venezolana que pusieron humo. Humo. Mira, los 50 millones de barriles, que no son 50, son cerca de 37, 35 millones de barriles, por ahí andan. Ponle entre 30 y 40 millones de barriles, son barriles, esos barriles que estuvieron hipotéticamente almacenados afuera, que él tenía ese récord de distintos soplones. Me imagino que muchos de ellos de los think tanks que han conspirado contra Venezuela siempre, esos son sus soplones. Muchos de ellos, está Monaldi, un soplón, Hosman, otro soplón, los de PDVSA, Fox son otros soplones. Hay muchos soplones que están ahí a la orden para eso. Ese Morandi vomitivo, qué persona tan vomitiva. De Primitivo. verdad, no. Uy. Y lo peor es que, y yo no acostumbro decir esta cosa, pero él no ha trabajado en industria petrolera alguna que yo recuerde. En ninguna petrolera, industria petrolera. Ahora que él conozca la economía, que conozca la teoría, esa es otra cosa, pero en la práctica, la industria petrolera se maneja con la experiencia vivida allí adentro, aparte de unos fundamentos teóricos sólidos. No puedes tener ni uno solo ni lo otro solo. Es la combinación de ambos lo que hace el hombre íntegro que conozca algo, no solamente la industria petrolera, cualquier industria. Ajá, los escucho. Y, No sé. y entonces, esos millones, porque a mí lo que me están vendiendo básicamente aquí como contribuyente del pueblo estadounidense en el sentido de que a mí me quitan entre 15 y 30% de mis ingresos para financiar todo este desastre. Ahorita, de hecho, me toca 15 de abril y como freelancer
ahí son 30% que me quitan de cada chequecito que me pueda llegar, se lo comen ellos para hacer desastres y subsidiar a corporaciones y nada para la gente. Estaban diciendo que, bueno, básicamente, mira, ya nosotros tenemos este primer encargo de petróleo, vamos, incluso un tipo que se está lanzando por aquí como para la gobernación de Iowa, él es actualmente diputado por el cuarto distrito de Iowa, Randy Finstra. Él está diciendo, en algunos sectores rurales de Iowa, el galón de gasolina ya está en 1.95. Y esto es gracias al presidente Trump y a todo lo que hizo, y miren todo lo que está rindiendo, bla, 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 bla. Pero a mí eso me suena, ajá, mira, primero que no me estás dando las cifras correctas. Segundo, que hay toda esta maraña de otras cosas que están, compromisos con Rusia, con China, y él habla para adelante y para atrás, el presidente Trump, él está hablando de que sí, bueno, puede venir a comprar China, puede venir a comprar Rusia, y es como que, pero ya estaba comprando China, ya estaba comprando Rusia, entonces eso no tiene sentido. Entonces, simplemente quería hacer esa acotación que es tan incómodo y que hay tanta gente, como ustedes están diciendo, vendiendo humo, diciendo cualquier cosa y muchos de estos bulos por las redes, que uno se despierta el día siguiente y entonces caen unas acciones, suben otras acciones y bueno. Pero Sí, entonces, ajá, sí, sí. adelante. Mira, repito, Venezuela no debe estar cerrada a negociar con cualquiera. Y si ellos necesitan producción de Venezuela, siempre y cuando la paguen, se les entrega. Correcto. Ellos o cualquiera. Porque nosotros tenemos que monetizar nuestra reserva rápidamente. Incrementar producción, corporación que quiere invertir en Venezuela respetándonos, bienvenida. Comprar producción, si tú pagas, bienvenido. No es ese el punto. El punto es que, contrario a lo que aseguran, repito, las autoridades venezolanas, contrario a lo que aseguran las autoridades venezolanas, él está asegurando cosas que no han sido cotejadas con lo que se dice en Venezuela. Son cosas muy diferentes. El dueño de recursos, según declaraciones de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de esta mañana, Venezuela es soberano, dueño de sus recursos, un país soberano y dueño de sus decisiones en el marco de la ley. Ella lo ha repetido consistentemente. Ahora, si está engañando al país y sus ciudadanos, bueno, que me agarren confesado. Vamos a ponerlo así. Pero hasta ahora lo que se ventila es eso. Es irrisorio, haría el país inviable que una nación extranjera maneje el presupuesto de la nación y todo el dinero vaya a ellos. Haría inviable el sostenimiento de las instituciones, haría inviable el pago de bienes de consumo y bienes de servicio, haría inviable la compra de alimentos, haría inviable la compra de insumos médicos, haría inviable todo eso, el país no funcionaría. Es algo utópico pensarlo así. Es decir, yo tengo que esperar que tú recibas dinero y evalúes si yo necesito algo, tú lo compras en tu país y me lo envías a mí, a mi país. Entonces, ¿eso te parece a ti razonable y viable que alguna nación aspire a hacer eso? Yo no he visto ese primer ejemplo todavía, ni siquiera en Irak sucedió. Ni siquiera en Irak sucedió. En Irak hubo una ocupación de facto, las compañías llegaron, se montó un gobierno títere, y el gobierno títere recibió los proceedings, el dinero de esas empresas y armó su estado títere, pero lo armó. En Venezuela yo no sé si el estado es títere o no. Ellos han defendido su posición de que no lo son, de que ellos son un estado soberano, un estado con, que respeta las leyes, apegado a la institucionalidad, mientras que este otro señor defiende de que él es el amo, el patrón de Venezuela. Entonces ahí tenemos una dicotomía, un divorcio. Haría, te repito, de ser la tesis que está defendiendo Trump correcta, o sea, la que prevalece, haría una Venezuela inviable. No funciona Venezuela. Mm. Venezuela tiene que tener sus servicios, electricidad, agua, tiene que proveer bienes de consumo, bienes médicos, como te dije anteriormente, y lo haría inviable totalmente. No funciona el país, no existe el país. Sí, exactamente. Entonces, y es por eso que se quiere llegar a las realidades. Y la siguiente pregunta quiero
es también en búsqueda bueno, de realidades, quizá ahora en términos técnicos. Estuve esta semana escuchando por la Deutsche Welle a Rafael Ramírez, que bueno, es un personaje oscuro de la historia del petróleo en Venezuela, que increíble que lo estaban entrevistando allí, pero bueno. Estuvo allí básicamente diciendo que, bueno, debido al colapso de la industria petrolera venezolana, fue debido a la militarización y que sacaron a un pocotón de gente, y eso quizá pueda ser cierto, pero también convenientemente olvidó todos los actos de corrupción que fueron de su mano y que ocurrieron bajo su gestión. Bueno, siempre la gente quiere reescribir la historia un poco, pero él básicamente estaba concluyendo esa entrevista diciendo, según lo que entendí, que básicamente Venezuela está produciendo una cantidad decente y que básicamente como que con una medio metida de mano no tiene que ser estas inversiones multimillonarias de millardos y millardos y décadas de inversión para producir 1 millón de barriles diarios. Mientras que el CEO de Exxon está diciendo que no, eso es imposible, básicamente tienen que invertir en miles de millones y millones de dólares, décadas para recuperar de nuevo a esa industria, para medio sacar algo de Venezuela. Y entonces ahí se pierde lo que es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad en términos técnicos? ¿Realmente es cierto o pudiéramos llegar en algún momento a producir más de 3 millones de barriles diarios, que fue, según lo que entiendo, nuestras cifras históricas las más altas, como entre 3 millones de barriles diarios, cuando nunca llegamos a esas cifras históricamente? Entonces, en términos técnicos, ¿qué se requeriría realmente es esa visión fatalista de Exxon que dijo como que, mira, yo ni meto la mano porque eso es, no voy a ver nada de ahí sino en décadas, o lo que estaba diciendo este otro en Deutsche Welle? ¿Qué Sí. piensas tú? Por cierto, le contestamos a Ramírez, ¿no? Y a la periodista de DW. Pero antes voy a añadir algo sobre la exposición anterior. El petróleo, el ingreso petrolero representa cerca del 60% de los ingresos totales del país en divisas en este momento. Bueno, respondiendo a Ramírez, yo le recordé a Rafael Ramírez de que hasta 2008, antes de que se implementara el Plan Siembra Petrolera, producto de su puño y letra y el de Eulogio, Petróleos de Venezuela producía cerca de 1.400.000, 1.600.000 barriles de producción de crudo liviano, mediano y condensado. Y producía el resto de segregaciones de pesado y extrapesado hasta llegar a 3.260.000 barriles por día. No, perdón. Esa fue la cuota de producción que se cayó, perdón. Producía cerca de, la mayoría de la producción provenía de los activos de condensado liviano mediano. De hecho, teníamos segregaciones exportables que eran Tijuana ligero, Mesa 30, por ejemplo, y a partir de 2009 desaparecieron esas segregaciones y solamente comenzó el MEREI 16. Desapareció porque la producción de los activos de liviano, mediano y condensado comenzó a caer y perdieron cerca de 1.400.000, 1.500.000 barriles por día de producción de ese tipo de crudo, mientras subía la producción de pesado extrapesado. Ello forzó a que la producción, a que las importaciones, perdón, de naftas livianas incrementaran, pasaran de 17.000 barriles por día promedio hasta superar 200.000 barriles por día en la gestión del general Quevedo. ¿Eh? Pero la producción de petróleo de Venezuela, que antes, su costo de barril, antes de 2008, estaba por debajo de 5 dólares por barril, llegó a pasar entonces a más de 18 dólares por barril para 2014, fecha de su salida. Su fecha de salida fue los primeros 2 días de septiembre de 2014, no 2013 como era segura. Él aseguró 2013 porque para 2013 todavía la producción estaba por encima de 3 millones.
y para 2014 ya había caído a 2.890.000 barriles, algo así. Entonces, por supuesto, los costos de producción ya para 2000... Lo primero, el crecimiento económico. 19 trimestres consecutivos de crecimiento que colocaron a Venezuela en el liderazgo como primera economía en América Latina y con un crecimiento del año 2025 de 8.5%. Un gran logro en el mes de diciembre, los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA alcanzaron 1.200.000 barriles de producción. Yo he pedido una lámina porque quiero hablarle al país muy claro. Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la ley antibloqueo. Si ustedes se dan cuenta, ese modelo Chevron tiene un tope de producción, porque no le autorizaban las licencias comprometer recursos frescos en la inversión, sino de las ganancias y de los dividendos que sacaban de la producción con PDVSA. Chevron y PDVSA somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos. El despegue verdadero se da con el modelo de los llamados contratos de participación productiva de hidrocarburos. Lo conocen coloquialmente como los CPP. Es un modelo que está previsto en la ley antibloqueo. Y a través de este modelo, y quiero reconocerlo, a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanos a los 900 millones de dólares en el año 2025 y se permitió llegar al 1.200.000 barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Y por eso el día de hoy yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar el modelo, los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Otro gran logro del año 2025, cero importación de combustible. No se importó un barril de gasolina para Venezuela. Toda la gasolina que se suministró al país fue de producción de las manos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Y por eso afirmamos un logro que no se había visto en una década. Cero importación. Produjimos toda la gasolina que el país consumió. Otro logro fue la democracia directa. Y por eso al inicio dije que se consolidó el modelo del poder nacional. Pero ese poder nacional tiene su columna vertebral en el poder popular, donde se invirtieron aproximadamente cercano a los 280 millones de dólares en 35.000 proyectos que fueron ejecutados directamente por las comunas y los consejos comunales. Otro gran logro es la seguridad del país. Venezuela está tranquila, en calma, segura, y alcanzamos 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio regional es 16 homicidios por 100.000 habitantes. Y el modelo de Ecuador, narcotraficante, es de 70 homicidios por 100.000 habitantes. Díganme ustedes si no es un logro de la seguridad en nuestro país.
ya para 2017, 2018 habían ascendido, superado los $20, $25 por barril, y hasta llegar a $36 por barril, producto de la destrucción progresiva que tuvieron los activos de liviano, mediano y condensado de la mano de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, cuando habla de costos y de corrupción, se olvida de que bajo su mano desaparecieron unos 30.000 millones en inversiones en la faja del Orinoco. Y eso está en un documento que yo escribí hacia él que se llama Las mentiras de Rafael Ramírez. Lo pueden buscar en las redes. Las mentiras de Rafael Ramírez. Todo aparece ahí, todo. Incluso el accidente bien maquillado de Amoay en 2012, donde irresponsablemente los seguros y reaseguros no estaban activos. Eso fue lo que sucedió en ese caso. Ahí hubo una malpraxis. Ahora bien, sobre las inversiones que dice Exxon y que dice Rafael Ramírez. Nosotros estamos en este nivel, en un nivel base, como dijimos, al cierre de diciembre, de 1.202.000 barriles por día. Y se necesita planificar la proyección de aceleración de producción hacia los 3 millones y medio de barriles. ¿Qué inversión se necesita para eso? Bueno, ahora, para analizar las inversiones, nosotros tenemos que ver bien cuál es el estado actual de la industria y no hacer análisis hipotéticos, análisis aldeo o análisis a ver de qué lado sopla el viento. Para eso hay que ir a la data real que hay en el campo. Vamos a hablar de data real. La faja petrolífera Orinoco produjo en diciembre cerca de 700.000 barriles por día. Eso quiere decir que a potencial quiere decir la capacidad máxima de manejo de producción, la faja puede bien manejar cerca de 1 millón de barriles. Mientras que Occidente produce cerca de 250 a 300.000 barriles. Y el resto, Oriente tradicional. Entonces, quiere decir que la infraestructura venezolana no está tan destruida como esta gente dice para manejar la producción actual e incluso acelerar un poco hacia el 1,5 millones de barriles. Por eso nosotros hemos expresado que de continuar, nosotros planteamos 3 escenarios para la producción de 2026. Uno es la continuidad operativa actual, otra es una transición, el otro es una invasión. Es el peor de los escenarios. Ahorita estamos entre transición e invasión, pero de haber continuado, de haber habido continuidad operativa, hubiésemos podido estar llegando a 1.270.000 a 1.330.000 barriles al cierre de año con el nivel de actividad que traíamos de 2025. Eso quiere decir, si ustedes ven los reportes de la OPEP, no hay ningún taladro, solamente entre 1 y 2 taladros activos operativos en Venezuela, taladros de perforación, es decir, para generación por pozos nuevos. Quiere decir que la actividad que Petróleo de Venezuela y sus socios ha estado desempeñando ha sido básicamente en reparación y reacondicionamiento de pozos. Porque Venezuela, como nosotros lo advertimos en 2021-2022 también, un artículo que se llama La viabilidad de recuperar producción hacia 3 millones de barriles. Nosotros teníamos un pote de unos 14.500 pozos inactivos, la mayoría de ellos con potencial de ser reactivables. Ellos tomaron eso y se pusieron a trabajar en los pozos reactivables que estaban inactivos, con baja exposición de capital. Bien, pero sin embargo hay que reparar refinerías, hay que reparar plantas de compresión, hay que reparar estaciones de flujo, hay que reparar oleoductos. Muy bien, hay que seguir perforando pozos. En la parte de upstream, nada más, haciendo escenarios analógicos recientes, queriendo decir que yo tomé los activos de Guyana que comenzaron a producir en 2019 y ese trabajo lo hice en 2021-2022. En 2019 ellos comenzaron a producir y ellos expusieron su presupuesto, cuánto le costaba cada pozo. Nosotros tomamos por analogía esos pozos y llegamos a un presupuesto de inversión a 9 años upstream para pasar upstream nada más, ojo, por generación, queriendo decir solamente la parte de perforación, aceleración de producción por perforación de pozos. Se necesitan cerca de 20 a 25.000 millones de dólares. La infraestructura, en ese artículo aparece también el análisis de costos del resto de la infraestructura. Cuando tú sumas el resto de la infraestructura, suponiendo que todo esté destruido, reconstruyendo desde cero, suma cerca de 111.000 millones de dólares.
Ese es el peor de los escenarios, o sea, el escenario más catastrófico. 111.000 millones. Nadie dijo pío cuando yo publiqué esa, ni siquiera Guanzabo. Tuvimos un atajaperro por las redes. Este, que era vicepresidente de producción en los tiempos de la vieja PDVSA de la mitocracia. Entonces, por supuesto, a ExxonMobil le interesa sobredimensionar los costos porque ahí es donde ellos ganan. Ellos llegaron a Guyana, hicieron un tremendo negocio dándole 2% de royalty y recuperando, y 75% de las ganancias procedentes de la gente de petróleo lo toman para recuperar inversiones. Se lo quitan a Guyana y le dan la mitad del 25% restante. Eso es lo que quieren ellos hacer en Venezuela. Para eso quiere Exxon reformar las leyes. Y por eso es que Guyana hoy goza de más del 60% de pobreza, una criminalidad rampante y una infraestructura urbana destruida totalmente. Luego de 6 años de haber comenzado a producir. Un país con cerca de 800, 900 mil habitantes, con una producción de cerca de 700, 800 mil barriles, porque ha cedido, ojo, entonces está en ese nivel de pobreza. Ok, volvimos. Volvimos, sí, no, y algo muy importante que me pareció que comentó Einstein ahorita con su intervención sobre lo de Guyana, que me parece que sí es una historia tan interesante, pudiéramos hacer solamente un programa, porque yo sé que la experticia de Einstein sobre Guyana es de verdad legendaria, y que a mí siempre me ha parecido Exxon, muchas corporaciones yo siempre cuestiono sus motivaciones éticas y todo lo demás, obviamente que trabajan para los accionistas, pero en el caso de Guyana, que aparte tenemos toda la disputa territorial de territorio robado a Venezuela históricamente, bueno, también el Exxon Valdez, ese desastre en Alaska, todo eso, y básicamente están desguazando actualmente a Guyana, y es una cuestión de verdad grotesca porque no les importa, estoy aquí, un mensaje ya va. No les importa desguazar a Guyana y imponer así porcentajes tan obscenos de ganancia que yo creo que en otro mundo, y hay muchos, los pocos medios que reflejan la cuestión de Guyana, creo que las tasas de crecimiento de Guyana son estratosféricas, superan las de China, superan las de todos los países de Asia, no sé, 35% de crecimiento económico, que literalmente podría esfumar la pobreza en Guyana y nada, porque todo se lo lleva a Exxon. Entonces es una cuestión bien que mucha gente no le para eso, los medios no le dan difusión, pero es bien grotesca. Pero aterrizando el planteamiento, a mí me gustaría hacerte la reflexión. Yo no sé si tú conoces mucho la historia esta de cuando los soviéticos se hacen con el poder en Rusia y bueno, tienen que hacer una serie de concesiones dolorosas ante el imperio alemán y entonces está ese tratado de Brest-Litovsk que ellos pierden, bueno, los países bálticos, pierden la cuestión de Ucrania y tratan de, con un poder bastante reducido, consolidar las ganancias territoriales y las de la revolución para luego, cuando enfrentan la cuestión de Hitler. Pero la pregunta, vuelve a hacer la pregunta. No, sí, la pregunta es de que, entendiendo todo este asedio que tenemos actualmente y la pérdida de soberanía, ¿cómo podríamos utilizar este interín hasta las elecciones de medio término en Estados Unidos? ¿Cómo sería tu propuesta, tu estrategia para que PDVSA logre consolidar o ganar tiempo en términos de una retirada estratégica para una vez que Trump pierda, asumiendo de que pierde las elecciones de medio término, consolidar lo que perdimos en términos de soberanía?
Esa pregunta me la hicieron en las redes y es muy interesante. Yo la contesté de esta manera. Yo creo que y creo que la vicepresidenta o la presidenta encargada, que me disculpe, está moviéndose en la dirección correcta. Ella está ganando tiempo, de hecho. Petróleo Venezuela tiene que ganar tiempo mientras actúa en dos frentes, o en uno particularmente. Y hoy salió una buena noticia, ayer, perdón, en ese segundo frente, que es buscar el control, repito, es vital que Venezuela busque controlar rápidamente las asimetrías. Ya que no puede controlar la asimetría militarmente, tiene que apalancarse en otros que sí la tengan. Ayer se reunió con un grupo nutrido de países europeos, ¿cierto? Está haciendo lobbying en Venezuela, está haciendo lobbying con, ustedes saben muy bien, con Rusia y China. Entonces, la idea es que haya mayor exposición de capital multinacional para reducir la exposición unidireccional hacia el norte. Básicamente eso. Porque nadie se puede enfrentar solo al mundo, ¿correcto? Entonces, ese principio es el que tendría, y creo que está manejando la presidenta encargada. Ahora bien, los problemas se le están remontando al presidente estadounidense. Cada vez se le suman más problemas encima. Y yo, aparte del problema principal que tiene, que es el problema de salud, y el segundo, el problema del impeachment. Eh, muy probablemente, ahora se le va a sumar el problema económico. Por supuesto, eso va a subir la entropía y quizá la presión en contra de Venezuela, diría mucho. Pero hay cosas que no se pueden hacer de un día a otro. Y entre las cosas que no se pueden hacer de un día a otro es que las empresas transnacionales, las Big Oil, expongan capital sin estar seguro de en qué lo van a exponer. Me explico. Eso cierra el círculo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Si sumamos todo lo que habíamos expuesto anteriormente, llegamos a esa conclusión de que la presidenta encargada está trabajando, de acuerdo a las señales que está enviando, en la dirección correcta, está ganando tiempo y está buscando el control de asimetría. Eso es lo fundamental, eso es lo vital, porque sabemos que 2026 va a ser un año complejo para Norteamérica, para Estados Unidos particularmente. O sea, Sí, entonces tú no ves en el que ellos pudieran intentar eso antes de noviembre del 2026. Esos, a mí me dio la impresión, yo aquí especulando desde la ignorancia, de que él está tratando esta maniobra como para recompensar a sus, sí, a sus enchufados, a sus amigos que están en esos refinadores de Texas, de Luisiana, para que ellos medio controlen como una PDVSA zombie, y ahí está esa maniobra del custodio de las finanzas de PDVSA. Es probable, como le dije anteriormente, que pequeñas compañías expongan cierto nivel de capital, pero grandes empresas del Big Oil, las 7 grandes, a menos que ya hayan tenido pie en Venezuela como Shell, Eni y Repsol, nuevas inversiones desde supuestamente Conoco o Epson, BP, van a tardar un cierto tiempo en que ellos analicen el terreno, hagan su factibilidad económica, para luego decidir sobre el nivel de inversión eh, que pueden vaciar en Venezuela. No, yo dije al principio que quizá hacia finales, hacia el último trimestre del año es cuando se vería algún tipo de incremento de producción proveniente de esas nuevas inversiones de llegarse a dar. Eso fue lo que dijimos al principio y estoy siendo consistente con lo que hemos expresado antes. Es muy fácil políticamente hablar, es muy difícil en el terreno técnicamente amalgamar y cristalizar las expectativas que se plantean en torno a una elevación de producción sustancial, tal que se redunde en beneficios súbitos para el nivel del tamaño de la economía norteamericana. No sé si me estoy explicando. Es decir, lo que es grande para Venezuela en términos de ingresos no lo es para Estados Unidos en términos de ingresos, que es una economía de 30 trillones, ¿no? Por ahí anda su economía.
En Venezuela estamos hablando ni siquiera 25.000 millones, por ahí anda. El tamaño de nuestro presupuesto. Y en cuanto al tamaño de la economía, debe estar por el orden del GDP, 150, 250 mil millones. No pasa de allí. En sus mejores tiempos llegó a 350.000 millones. Ahorita está en 150.000 millones a lo sumo, el tamaño de la economía nuestra. Y ha subido básicamente, pues, repito, por ese 60% de influencia del ingreso petrolero. Entonces, eso no es suficiente como para causar un alto impacto decisivo en el desempeño económico de Estados Unidos. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Y, ¿Aló? aló, ajá, Jorge, ¿todavía estás allí? Porque, ok, que te veía medio congelado y no sabía si seguías allí. No, Pésima esta conexión. Me voy a quejar con mi prestador Bueno, de servicios porque incluso 5G no funciona. no, Darlene, no, yo no sé, Jorge, si tenías tú una última pregunta que tocaba otro tema que creo que entiendes un poquito mejor tú, pero nos quedan 9 minutos. lo de Entonces, Guyana es interesante, ¿saben? ¿cómo? Lo de Guyana es sumamente interesante. El ajedrez que se está planteando con Guyana y el que se va a plantear después con Trinidad va a ser súper interesante. Estamos perdiendo de vista a Trinidad, que es una economía en decadencia, que se está acabando sus reservas, que está en grandes problemas con las plantas de sus productos que necesitan insumo del gas. Grandes problemas ahorita está acusando Kamla Persat en Trinidad también. Así que el ajedrez se está moviendo. No, es que tienes toda la razón y eso es lo que me molesta tanto del análisis tan cortoplacista y tan reduccionista y simplón que se están haciendo en redes. Y bueno, y la diáspora, los medios de la diáspora, ¿qué decir? Entonces es tan absurdo y bueno, como es Trump, de verdad se merece el premio Nobel de la Paz y la cuestión de, o sea, una naturaleza farandulera de verdad asquerosa. Pero alejándonos un poco de lo de Trinidad y de Guyana, me gustaría hacer una pregunta así para cerrar ya especulativa. Tú que te has movido en esas latitudes del Medio Oriente, ¿ves algún tipo de probabilidad de que a mediano plazo ocurra un escenario como el de Irak, no en términos de invasión o bombardeo, aunque uno no descarta nada, ojalá que nunca ocurra, pero de que la petrolera iraquí, si bien es nominalmente iraquí, termina siendo controlada por desinterés o yo no sé por qué pasó ahí con Halliburton, siendo controlada por las empresas chinas. ¿Puede esa ser la suerte de PDVSA en el 2030? De que le caiga el impeachment a Trump, ganen los demócratas, que no cambien tanto la cuestión con Venezuela, se aburran y eventualmente China retome bajo otras condiciones. Fíjate tú, piensa un poco en lo que hablamos de las asimetrías y del control multipolar. Si nosotros como país seguimos pensando en paritos peñados, podríamos terminar un escenario hipotético como el que tú estás planteando. Sin embargo, si nosotros conformamos un frente multinacional de intereses, de capitales, que entre sí no se puedan comer unos a otros, pero sí pueden convivir en paz, todos produciendo y todos ayudando a Venezuela a monetizar sus reservas, ese es el único escenario que puede garantizar la paz y el futuro de nuestro país. No hay otro, porque en el mundo, repito, solamente van a quedar un pequeño puñado de países productores para 2035-2040. No te olvides que van a desaparecer diferencialmente países hoy productores para ese escenario. Muchos países se están quedando sin reserva. Te repito, Colombia va a desaparecer del mapa, Brasil va a desaparecer del mapa, Argentina va a desaparecer del mapa, México va a desaparecer del mapa, Canadá no, Estados Unidos, a menos que añadan nuevas reservas. Bajo el perfil de reservas que hoy en día tienen, ese es el escenario. Ahora, si añaden nuevas reservas, bueno, eso es otra cosa. Pero bajo las reservas actuales,
México está asignado a desaparecer como productor, Colombia igual, de ahí su desespero por pedir gas a Venezuela y petróleo. Esa va a ser una catástrofe grande. Entonces todos los ojos están en Venezuela. Venezuela no puede mantenerse por sí solo y lo probó en esta invasión ilegal, criminal. Pero no puede defender nuestro ejército, no puede enfrentar todos esos retos, ¿no? Desafortunadamente, por mucha hidalguía que tenga o que pudiera tener, por mucha alma patriota que tenga o que pudiera tener, no puede por sí solo. Tiene que tener control de asimetría. Esas son las dos palabras clave. Y la única manera la única manera de llevar a ese control de asimetría es que las inversiones tengan dolientes, pero dolientes que entre sí no se conviertan en un sindicato por sus afinidades, sino más bien se mantengan conviviendo en equilibrio a pesar de las diferencias de enfoque político. Ojalá capten el mensaje que le estoy diciendo. No sé si lo están captando. Vamos a hablarlo abiertamente. Es imposible que una China y una Francia se integren políticamente porque los principios políticos son distintos. O una China y una Canadá o una Norteamérica se integren políticamente. No estoy hablando económicamente, pues son principios distintos, pero pueden convivir en paz y en equilibrio económicamente. Eso es lo que hay que aprovechar. ¿Me estoy explicando? Sí, y eso de verdad que muchas gracias por como que cerrar esta parte de la conversación, porque creo que entre las convicciones que todos tenemos, dependiendo de las realidades que estemos viviendo, creo que en un mundo tan inestable, en un mundo donde se están moviendo todas estas piezas de ajedrez, como estabas mencionando, em, también hay una dosis de pragmatismo que la gente tiene que tener en mente y tanto a nivel micro como a nivel macro. Entonces quería, antes de despedirnos aquí, a que la personita de a pie en Estados Unidos, el estadounidense de a pie, el venezolano de a pie, la gente normal y corriente, como yo, como nosotros, eh, em, ¿a qué debería prestarle atención en estos próximos meses y quizá en este próximo año? Y después nos dices dónde te podemos encontrar en cuanto a tus escritos o en las redes o algo que estés promocionando en cuanto a proyectos, algo así. Sí. Si me permites primero, antes de contestar tu pregunta, importante pregunta, quisiera añadir algo sobre la exposición anterior, si me lo permiten. Claro, claro. Como estaba diciendo, para 2035-2040 van a desaparecer del mundo varias provincias hoy productoras. Y eso va a causar un déficit entre producción desaparecida e incremento de demanda de unos 53 millones de barriles por día. No sé si usted se está planteando ese escenario. Sería un escenario de darse catastrófico en términos de precios del barril, porque eso es mentira, que las renovables pueden reemplazar el fósil. De eso ya se está viendo. No hay renovable sustentable y confiable que pueda reemplazar la demanda de los data centers. Y de allí que Estados Unidos haya aumentado exponencialmente su consumo de carbón. Entonces, de allí viene todo, de la demanda en curso que está creciendo en el mundo debido al alto consumo energético de data centers, particularmente aparte del crecimiento diferencial de economía y la demografía. Bien, eso es lo que quería añadir, eso no hay que perderlo de vista. Entonces Claro. Venezuela fue dejada por fuera y no sabemos quiénes jugaron un papel importante en eso, pero fueron traidores totalmente aparte. Porque si tenemos traidores que conspiran para dar el sabotaje petrolero de 2002, para poner a Venezuela en entropía total desde 1998, con golpe, con sabotaje, con guarimba, con más golpes, con más guarimba, pedir sanciones y pedir invasión, ustedes se podrán imaginar que los traidores, los vendepatria, están por todos lados. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos.
¿Qué sucedió entonces? Este país, Venezuela, antes de 2008, no había país en la región que produjera tanto y a menor costo como nosotros. Entonces nosotros hacíamos no competitivo a escenarios como Brasil, Trinidad, Colombia, México, Argentina, el mismo Estados Unidos, porque los proyectos de unconventional, los Permian, por ejemplo, y todo eso, tienen un break-even de más de $60 por barril. ¿No entiendes? Y Canadá, 45, $50 por barril. ¿Cómo tú vas en el escenario de 2008, 2007, con una compañía que te produce un barril a menos de $6 a competir con él? La única manera es sacándolo del medio. No hay otra. Entonces, pensemos sobre esas cosas. Si el país no se une, si el país no se proteja, si no nos dejamos de esas tonterías de estar metiendo en los gobiernos, en los ministerios, a incondicionales, incapaces, a condicionales, perdón, a individuos que son condicionales por su capacidad, aunque incondicionales por su aparente lealtad, estamos fritos. Nosotros tenemos que meter conocimiento, preparación, capacidad y convicción nacionalista y patriota. No individuos que porque votaron por un partido, porque se pusieron una camisa roja, porque te juran lealtad que a la postre no existe, como lo vimos el 3 de enero, en muchos de ellos, nos vamos a hundir como nación. Entonces, contra Venezuela conspiraron desde adentro mismo individuos como esos de los think tanks que mencionamos antes, economistas que además han trabajado en la industria, individuos que fueron ministros y se fueron del país con las alforjas llenas. Esas cosas no pueden seguir sucediendo como nación. Nosotros tenemos que reinventarnos como país. No vamos a terminar bien. Tenemos que blindarnos en el control de la simetría. Vamos a tu pregunta. Por favor, Vanessa, replantéala si eres tan amable. Sí, no, básicamente era como que a qué le deberíamos prestar atención, como que el ciudadano de a pie, la persona de a pie, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, a qué después de todo esto que ha pasado, y de todas estas piezas de ajedrez que se están moviendo, a qué se le debería estar prestando atención o siguiéndole la pista. Y si tienes algún proyecto, si tienes algo que hayas escrito, un blog, un artículo, algo nuevo, ¿dónde lo Sí, podemos encontrar? gracias, gracias. Cónchale, yo he debatido sobre Y esto. una pregunta traviesa. ¿Deberíamos hacer un tratado de defensa colectiva con Corea del Norte para protegernos mejor? La dejo ahí. Sí, cónchale, bueno, ok, guárdala por ahí, me la recuerdas si se me pasa, pues voy a enfocarme en la de Vanessa primero, ¿viste? Gracias, Jorge. Bien, yo he debatido sobre eso, Vanessa, sobre esa pregunta que tú me acabas de hacer, y realmente todo nace desde eh, el momento en que se convirtió a desvirtuar al ciudadano venezolano intencionalmente. Como país, como nación, nosotros a partir de los 70, con la supuesta bonanza petrolera, súbitamente, y esto lo hemos conversado antes, nos llenamos de individuos que una inmigración que no fue selectiva, vamos a decir, porque no toda inmigración es mala. Hay inmigración necesaria, hay inmigración buena, pero individuos que no abonaron nada a nuestra nación y que más bien cargaron nuestro sistema de seguridad social, nuestra educación, nuestros hospitales, disminuyeron el nivel y la calidad de vida del venezolano y nos trajeron sus malas costumbres, nos trajeron sus crímenes, nos trajeron su perversión, distorsionaron nuestra identidad, nuestra sociedad, nuestra familia. La familia es el origen de todo. La familia, el individuo es a la familia tan importante como la familia lo es al país, la sociedad. Es decir, si nosotros no creamos en la familia individuos éticos, individuos morales, individuos bien preparados, individuos respetuosos, individuos que tienen nivel humano elevado y compromiso con la nación, nosotros estamos perdidos. Así hagamos lo que sea. De manera que ese es el principio. Crear conciencia, compromiso, no lealtad a un individuo, como desde el gobierno se ha pedido, a pesar de que yo no soy opositor, tampoco acepto esas cosas. La lealtad primero es a Dios, a la familia y al país, a sus principios. Esa es la lealtad.
porque los individuos pasan, y lo acabamos de ver el 3 de enero. La nación permanece, la nación prevalece, y eso es lo que nosotros perdemos de vista, la nación. Los que quieran profundizar más con respecto a tu análisis, a tus opiniones, incluso trabajos pasados, que hayas expuesto más análisis, ese tipo de cosas. Y eso más que todo, pero no para decir, hey, ¿dónde está? Puesto en las redes están, en Aporrea están, en emisora, yo les voy a enviar esos datos. En Argentina varios medios aparecen en Bloomberg, en Journal en Argentina, y tenemos planificado sí, montar un canal de YouTube Qué pronto. bueno, qué El bueno. tiempo realmente no nos sobra, pero sí tenemos planificado hacerlo y no importa que se pase la hora un poquito. Tenemos planificado hacerlo, lo vamos a hacer y lo vamos a pronto a dejar saber. Esa es que nos hemos diluido en otras cosas, pues. Diluido no, bueno, compromiso, pues. Pero sí lo vamos a hacer, lo pide el deber, ¿verdad? Claro, no, y de aquí te extendemos la invitación cuando vayas a lanzar ese canal. Esta es tu casa, Einstein, y de verdad sería bueno, no nada más para intercambiar conocimientos, sino que también creo que Latinoamérica toda, nuestra América, merece aprender más y escuchar más de tu sabiduría y de tus conocimientos que lamentablemente en esta milenización de Latinoamérica y ahorita con ese de Chile, ese literalmente hijo de nazis, es lo que no me deja a mí tan optimista, pero yo me aferro a tu optimismo y a esa visión de futuro porque de verdad América Latina me parece que ha dado un retroceso ideológico, no por un odio a un gobierno, Maduro y la caricatura, pero de verdad, muchas sociedades, creo que Netflix y las redes sociales le han hecho mucho daño, que no hay capacidad de análisis, no hay capacidad sí, de contrastar, comparar y contrastar, sino es una cuestión, sí, de fanatismos y lo que dices tú, no poner a los más indicados, sino la lealtad, pero mal planteada y sí, sí, que Milei se haya convertido en algún símbolo o el delincuente de Bukele, de verdad que es preocupante. Sí, fíjate tú, cuando tú ves estereotipos de esa naturaleza, uno tiene que preocuparse, hermano, de quién está la humanidad. Bueno, Estados Unidos, hermano, de quién está. Argentina, hermano, de quién está. El descarrilado de Bukele. Entonces, hablan de que Maduro era un criminal, era un delincuente, cúnchale, pero Maduro es un muchacho de pecho. A pesar de que, te repito, yo no voté por él. Yo voté por el comandante Chávez, sí. Yo no voté por Maduro. Y yo realmente estoy y estuve pidiendo un cambio en Venezuela, un cambio hacia adelante. Pero cuando vi las señales de María Corina, yo enseguida mostré mi rechazo a ella. O sea, apoyando la estigmatización y criminalización de los venezolanos, apoyando las sanciones, pidiendo invasiones, no respondiendo ante las pretensiones de Rubio desde Guyana por la invasión de nuestro Esequibo. Escúchale, y entonces, tú vas a ser presidente, chica, y estás pidiendo todo eso, vamos. No vale, enseguida. Uno busca un cambio, pero un cambio hacia adelante. No puede buscar un cambio hacia atrás, por revanchismo, ¿verdad? La víscera tiene que quedarse donde está. La víscera es buena solamente para estar ahí y manejar los fluidos que pasan por allí y ese tipo de cosas, pero no para tomar decisión. Tomar decisión en frío. Yo me paro, estoy molesto, me paro, respiro, me retiro, tomo decisión. Pues no lo voy a terminar con esa bilis, no, en desbandada, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que este mensaje percole hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, porque yo creo que es el momento en que nosotros como venezolanos y la humanidad, diría yo, nos encontremos y construyamos cada uno su espacio en el mayor balance y en el mayor equilibrio posible, ¿verdad? Y un gran abrazo a los dos. Me gustó mucho hoy. Dialogamos bien, la verdad que sí, ¿verdad? Sí, no, de verdad que muchísimas gracias nuevamente. Otra vez Einstein. Pueden encontrar a Einstein en ex arroba Einstein Millán y pueden verlo allá en las notas de aquí del podcast. Y sí, sí me voy con un poquito más de esperanza, me despido con un poquito más de esperanza y aferrándome a ese mensaje sí, de pensar en frío,
de rechazar el revanchismo y de moverse hacia adelante, de seguir avanzando, porque eso es lo que creo que sí nos va a llegar hacia un futuro más brillante y esperemos que un poco más estable. Entonces, bueno, Jorge, nos vemos. Ayer instalamos justamente el programa para la convivencia democrática y para la paz. ¿De qué se trata? Nunca pensamos, y una capital suramericana muchísimo menos pensó que sería agredida militarmente por una fuerza exterior. Le tocó a la cuna de nuestro libertador, Caracas. Le tocó al estado La Guaira, al estado Miranda. Le tocó enfrentar lo que significa lo más oscuro que puede tener un ser humano, que es la guerra contra un pueblo noble, en condiciones completamente desiguales. Pero ahí estuvo nuestro espíritu de dignidad, de resistencia y de combate. Y el tiempo por venir, lo decíamos ayer cuando instalábamos este programa para la convivencia democrática y por la paz, debe encontrarnos a todos los venezolanos y las venezolanas de bien, a luchar por la paz, hermanos y hermanas, en unión nacional, a luchar por la convivencia desde la diversidad y la pluralidad. Quienes piensen distinto, bienvenida a la discusión con respeto. Quienes busquen el daño y el mal para Venezuela, que sean completamente rechazados y separados de la vida nacional de esta patria. Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo, no merece la dignidad de este país ni su gentilicio. No lo merecen. Quienes han pedido bloqueo, invasión, que cayeran las bombas sobre nuestro territorio, que fuese profanada nuestra integridad territorial, no merecen nuestro gentilicio, nuestra identidad y muchísimo menos el reconocimiento del pueblo venezolano. No son patriotas, hermanos y hermanas, no lo son, no lo son. No pueden estar incluidos en la vida de nuestra república. Y por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Y decíamos ayer también, hablábamos de la paz política, de la paz económica, de la paz social. No puede existir paz social sin inclusión económica. Y siempre le dijimos a ustedes, nosotros trabajadores y trabajadoras de esta industria estamos a la vanguardia de la felicidad económica y social de Venezuela. Y nos toca ahora convertirnos del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones internacionales. Y hemos presentado el 15 de enero ante la Asamblea Nacional, hemos pedido el apoyo del Poder Legislativo para que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creación de nuestro comandante Hugo Chávez, donde sus preceptos y principios intocables e intactos, como es la soberanía energética, la propiedad sobre nuestros recursos que están en el subsuelo,
bueno, puedan ser explotados para la felicidad económica de Venezuela y para la felicidad social de nuestro pueblo. A mí me complace mucho, porque lo que estamos incorporando a esta ley había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en la ley antibloqueo, que son modelos de gestión. Ustedes, trabajadores y trabajadoras, lo saben. Los CPP son famosos ya en el mundo. Los contratos de participación productiva petrolera de hidrocarburos son famosos en el mundo. Hoy todo el mundo pregunta qué son los CPP. Yo le tengo que decir, el primer CPP que firmó PDVSA fue en abril del año 2024, en un campo que estaba produciendo 23.000 barriles día. En diciembre del 2025, ese campo cerró en 110.000 barriles diarios. ¿Sirven o no los CPP? ¿Sirve o no un modelo que creamos en el marco de la coyuntura antibloqueo para explotar nuestras reservas energéticas a favor de Venezuela? Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional. Al esfuerzo propio de Venezuela, que se sumen las capacidades nacionales e internacionales para desarrollar. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales, por Twitter o Instagram, @Contraélite1.